Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí compartiendo este tercer aniversario, un aniversario muy significativo, muy importante, pues estamos viviendo una situación en donde todos estamos de alguna manera realizando nuestros proyectos, revisando todas nuestras metas, realizando, yo hablo porque eso le pasó a Crece Empresas en esta etapa desde marzo hasta esta fecha, de alguna manera reinventándonos, replanificando, organizándonos, y esta idea surgió precisamente para compartir con todos los que estamos en la misma sintonía, de alguna manera creciendo, evolucionando y permitiendo por encima de las circunstancias avanzar y expandirnos como seres humanos, como personas, como profesionales. Es para mí un honor tener, incluyéndome, 9 conferencias esta semana, a las que los invito a todos a participar, con extraordinarias personas que me acompañan, colegas, amigos, y de verdad estoy muy feliz, muy orgullosa de tenerlos y de tenerlos a ustedes como participantes de estas conferencias. Hoy tengo a Ilse por acá, que es una colega, la conocí cuando me certifiqué como coach profesional. Ella es coach, practicante PNL, máster en gestión de recursos humanos y en Derecho Laboral, diplomada en Psicología Positiva, socia de consultoría en Gente Consultores Academy Consulting. Tienen más de 20 años interviniendo procesos de gestión humana, seguridad y salud ocupacional. Los últimos 10 años los ha dedicado a investigar e intervenir en empresas nacionales y transnacionales en la prevención de los riesgos psicosociales, violencia y acoso laboral. Ilse nos acompaña hoy desde España, una maracayera, si no me equivoco. Así es. Ayer estaba hablando de eso. Ilse es de Maracay como yo. Y bueno, bienvenida, venezolanos en el mundo, venezolanos dejando muy en alto pues lo que somos, de la madera que estamos hechos los venezolanos. Gracias, Ilse, por estar aquí. Hoy nos traes una conferencia de competencias de liderazgo basadas en la psicología positiva y, como dicen, las cámaras son tuyas. Para participar, mientras Ilse está pasando la conferencia, podemos ir escribiendo en el chat, aunque después de su espacio de conferencia vamos a tener un ciclo de preguntas de parte de ustedes y respuestas de parte de nuestra conferencista invitada, nuestra conferencista especial del día de hoy. Adelante, Ilse. Muchísimas gracias, Carmen Julia. Para mí es un honor, de verdad que me llena de muchísimo orgullo poder estar aquí sentada con ustedes y bueno, me llena de mucha honra que me hayas elegido para acompañarte y celebrar este tercer aniversario de este extraordinario emprendimiento. Todavía me acuerdo cuando nos sentábamos a conversar en las clases de coaching, donde me decías, es que estoy buscando qué hacer, es que ya no quiero, o sea, estoy buscando mi foco, estoy buscando mi propósito. Y de verdad que me siento súper orgullosa de conocerte porque pues he visto la evolución que has tenido y eso definitivamente me alegra muchísimo. Me alegro mucho por tus triunfos, me alegro mucho por tus éxitos, me alegro mucho por tu audiencia porque sé que te siguen muchas personas súper interesantes con unos perfiles y unas experiencias extraordinarias y de verdad que eso hay que celebrarlo. Así que esta celebración es bien merecida. Y gracias por haberme invitado a compartir con ustedes un poquito de mi experiencia basada en un recorrido que, bueno, tú dices más de 20 años, la gente va a decir, bueno, y esta señora más o menos, ajá, pero es que yo empecé muy joven, ok, no vayas a creer que soy muy mayor. No, a ver, el tema es, que bueno, que
tú comienzas una ruta profesional y resulta que la vida misma y tu propósito te va llevando a otros espacios. Y cuando encuentras realmente el propósito que te planteas, entonces tal vez hay algunas reconducciones, ¿no? Y eso es absolutamente válido y además es muy interesante porque es evolución, es crecimiento, ¿no? Yo me inicié en el área de recursos humanos y trabajando todo lo que tenía que ver con gestión humana, en procesos o subsistemas de gestión humana. Luego me pasé por por la ruta de la seguridad y la salud en el trabajo. Tengo más de 10 años dedicándome a la investigación de los factores psicosociales, cómo controlarlos dentro de las organizaciones, cómo prevenir la violencia y el acoso laboral dentro de las empresas para preservar la salud de los trabajadores, y partiendo de estos escenarios vinculados a la gestión humana, vinculados a la salud ocupacional, eh, y la investigación en materia de factores psicosociales me trajo a entender que las competencias naturales que teníamos establecidas en una evolución del liderazgo que ha pasado por tantas etapas, toda esta evolución ha llevado hoy a que las competencias del liderazgo no son necesariamente las que toda la vida hemos tenido o todas las que vemos en los perfiles que están en procesos de selección o de búsqueda o de identificación de estos perfiles de líderes, ¿no? Entonces me voy a permitir compartir pantalla. ¿Tú me diste autorización, Carmen Julia? Sí, sí. Perfecto, me voy a permitir compartir pantalla para ir llevando una secuencia. Este material también se los he dejado a Carmen Julia para que lo comparta con ustedes posteriormente por vía correo o la vía que ella estime, ¿no? ¿Se ve bien, Carmen Julia? Sí, se ve bien. Yo estoy Perfecto. viendo por acá bien. Ustedes ahí Excelente. pueden compartirme si están viendo en el chat. Muy bien. Entonces hablamos de competencias de liderazgo basadas en la psicología positiva. Y cuando hablamos de las competencias de liderazgo basadas en esta nueva ciencia, porque ustedes saben que todas las ciencias que tienen menos de 30 años se consideran ciencias muy jóvenes, cuando hablamos de estas competencias de liderazgo, estamos hablando de elementos que van más allá de habilidades, destrezas, de comportamientos. Estamos hablando primeramente de una conciencia y de un querer, hacer las cosas diferentes. Y esa es la reflexión que nos debe llevar todo lo que hemos venido viviendo, no solamente en Venezuela, sino ahora a nivel mundial con esta situación pandémica, que bueno, que nos cambió el escenario, nos cambiaron las personas, nos ha cambiado todo el entorno, y estos cambios son precisamente los que nos van a permitir a nosotros crecer y trabajar en función de ese propósito organizacional, propósito personal, propósito familiar, propósito laboral, en fin, el propósito que tú te tengas planteado o que tu organización tenga planteada. Es importante que somos líderes, no solamente en el trabajo, somos líderes con los amigos, somos líderes en la familia, somos líderes en distintos escenarios, es decir, en cualquier espacio de nuestras vidas vamos a tener en algún momento, así sea muy cortito, un rol de liderazgo. Pero yo me voy a enfocar al liderazgo en las organizaciones, y el objetivo de esta conferencia, o al menos la manera como la hemos estructurado, persigue dos objetivos. Uno es sensibilizarles y luego que reflexionemos, que lleguemos a un estado de reflexión y empecemos a hacer como un autoanálisis, tanto propio como tal vez el de nuestra empresa, porque probablemente somos líderes de una organización y tal vez este espejo te permita mirar un poco cuál es el estado actual de tus líderes respecto a lo que vamos a ir comentando. Lo primero que quisiera rescatar, muy cortito, muy brevemente, en base a lo que establece Marta Ales, ¿qué es competencia o qué son competencias?
Y en principio debemos pensar que son características de la persona, son características personales, de la personalidad, de los equipos humanos, ¿sí? Y que definen estas competencias un determinado comportamiento que puede ser visible, porque por lo general está muy sumergido en la parte de abajo, no en la puntita del iceberg, y que se va a reflejar a través de conductas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez esta es una definición un poco técnica de las competencias. Yo le llamo, en términos más sencillos, el conjunto de conductas desde el punto de vista de la actitud, porque tenemos distintos tipos de competencias, pero yo me voy a dedicar a las competencias transversales, que son las que son comúnmente requeridas en cualquier organización, pero que dependiendo de la cultura organizacional y del análisis del entorno, tanto interno como externo, probablemente las competencias que tengamos desde el punto de vista transversal sean distintas en una organización respecto a otras. Entonces, cuando hablamos de competencia, yo le llamo simplemente el conjunto de conductas que nos van a decir dónde están tus habilidades, tus destrezas. Son completamente reforzables, son completamente, se adquieren, se mejoran. Es decir, que tenemos una gran oportunidad de trabajar en base a ella, pero esto es lo que naturalmente desde la disciplina de la gestión humana hemos conocido, bien sea para elaborar planes de desarrollo de carrera, planes de sucesiones, tal vez procesos de selección de personal, entre otras cosas, ¿no? Las competencias de liderazgo, según la revista Forbes de aquí de España del año 2016, hay unas competencias que son comunes a nivel mundial. Y yo las voy a mencionar acá porque me pareció súper interesante que, bueno, en la forma como te las voy a mencionar es la forma como de manera ascendente, o sea, ascendente para ver, sí, desde las más, con mayores proporciones de importancia respecto a las de menor proporción, ¿no? Pero yo rescaté, por cierto, no todas, porque me iba a extender muchísimo, pero sí las más importantes, ¿no? Y todavía estamos en el escenario natural, en el escenario tradicional, en el escenario de toda la vida, ese perfil que vemos en Boomerang, que vemos en Empléate, que vemos en cualquiera de, o tal vez que tienen los headhunters para captar recursos o talentos de líderes, ¿no? Y estas competencias comunes a nivel mundial, según la revista Forbes en el año 2016, y ahí yo le estoy dejando el link en la parte de abajo para que lo puedan revisar con más detenimiento, están las siguientes. En primer lugar, los estándares éticos. Es decir, que una importante habilidad que deben tener los líderes para conducir a sus trabajadores o a sus equipos hacia las normas, los principios y las normas, ¿no? De eso se trata esta competencia que establece la revista que deben tener los líderes actuales. Estar enfocados en metas y objetivos, sin desviarse, es decir, mantener el foco. Esta es otra competencia importante según este estudio. Manejar la flexibilidad, la comunicación la mencionan en dos oportunidades. Una, la comunicación frecuente, por lo tanto estamos hablando de cercanía. Y la otra, la calidad de la comunicación, lo que decimos, cómo lo decimos, para qué lo decimos, en qué momento lo decimos. Luego, la formación continua. Esto nos está diciendo que los líderes deben estar ocupados, no preocupados, sino ocupándose de formarse continuamente. Por lo general, estamos acostumbrados o ha sido, digamos, tal vez no en el entorno venezolano, pero pues aquí en España yo lo veo, personas que comentan, oye, no, pero eso en todo caso lo tendría que, el monto de esa formación o de esa actualización lo debería pagar la empresa. Y esta competencia que establece esta revista, la revista Forbes, en este estudio, lo que nos está diciendo es que el líder tiene que estar ocupándose permanentemente de formarse, aun cuando la organización no sea quien corra con los gastos. Es decir, que necesitamos una conexión con el aprendizaje, con la actualización, para que podamos ejercer un rol de liderazgo exitoso, productivo, tal cual como son los objetivos naturales de
el liderazgo dentro de las organizaciones. Y debe ser una persona que esté conectada con la creatividad, es decir, desarrollar habilidades, conductas que estén vinculadas con la innovación, la creatividad, la novedad. Y en ese orden de ideas, hasta ahorita estamos en el perfil tradicional. Este es el que vemos tal vez en un LinkedIn, donde dice se busca gerente de manufactura y donde te dicen que las competencias transversales o comportamentales o actitudinales son la toma de decisiones, la creatividad, pegado a las normas, en fin, o sea, toda una serie de lo normal que vemos en un anuncio de empleo. Pero desde el año 1999 se vienen haciendo los estudios más profundos de la psicología positiva. Y en un estudio que comenzaron a realizar un conjunto de investigadores, entre ellos Martin Seligman y Christopher Peterson, para identificar cuáles eran las características comunes desde el punto de vista de rasgos positivos en distintas culturas, para poder identificar cuáles eran las principales fortalezas del carácter de esas comunidades. Ellos comenzaron ese estudio en el año 1999 y identificaron, investigaron escrituras y textos muy antiguos de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, del Antiguo Testamento, del Corán. Es decir, ellos buscaron distintos escenarios culturales para saber cuáles eran el conjunto de características coincidentes o rasgos en los que coincidían todas estas culturas para poder saber cuáles son las principales fortalezas del carácter. Entonces, también se estudió el código de honor de los Boy Scouts. En fin, son muchos escenarios que se investigaron, ¿no? Ahora bien, esto se hizo con el simple, el bastante complejo propósito de identificar cuáles son los elementos que están relacionados con el buen vivir. Cuando hablamos de buen vivir, estamos hablando de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de sentirse bien contigo mismo, utilizando todos esos elementos y recursos extraordinarios que tú tienes y que probablemente no sabes cuáles son. Entonces, se identificaron 24 fortalezas que tenemos todos. Absolutamente todos nosotros tenemos estas 24 fortalezas del carácter. Lo que pasa es que algunos de nosotros utilizamos unas más que otras, así como otros utilizan esas que tú menos utilizas. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es saber, primeramente, cuáles son estas fortalezas. ¿Por qué? Porque las fortalezas del carácter son el pilar, son la médula espinal de la psicología positiva. Y en el mismo momento en que nosotros identifiquemos, conozcamos de qué se tratan, qué son esas 24 fortalezas, tú te vas a empezar a hacer una idea. Ah, mira, yo debo tener la perseverancia de primerita. No. Yo tengo de primera el liderazgo. No. Yo tengo la humildad. Pero resulta que cuando te haces un estudio profundo, y para esto hay instrumentos, de hecho en Google, si puedes apúntalo, en Google tú puedes aplicarte el cuestionario Vía de Fortalezas de la Universidad de Pensilvania. Vas a tener que registrarte, vas a tener que contestar un cuestionario de aproximadamente unos 45 minutos y te va a permitir saber cuáles son las fortalezas que tú más utilizas dentro de las 24. De hecho, te las va a entregar en orden ascendente, es decir, las que más uso contra las que menos utilizas. Es decir, desde la posición número 1, 2, 3, 4, 5, se establece que estas 5 son las principales que tú más utilizas. Es decir, que tú en distintos escenarios de tu vida, tú las aplicas, son naturales, ya las tienes concebidas como hábito, pero tienes unas que después del número 5 van a ir cobrando importancia en los espacios de tu vida según los propósitos, según el propósito y según el proyecto que estés llevando a cabo en ese momento. ¿Cómo es esto? A ver,
Les voy a mostrar las fortalezas del carácter. A ver, no es por orden, nada que ver, esto no importa. Tú lo puedes ver desde los que están en azules, luego los blanquitos y luego los que te voy a ir mostrando. Eso no importa. Aquí lo importante es que todos nosotros contamos con esta maravilla. Y es que somos capaces de tener curiosidad ante las cosas. Es decir, no conformarnos con los elementos más básicos, sino irnos un poco más allá, escudriñar. Todos somos creativos, todos tenemos el deseo de aprender, todos tenemos apertura de mente. En distintos momentos tú tienes que hacer a lo mejor un stop, hacer una reflexión y abrirte a nuevos aprendizajes, a nuevas cosas que van ocurriendo en el acontecer diario. Valentía, la persistencia, la integridad que tiene que ver con los valores, con los procesos, los principios éticos y morales, la vitalidad que tiene que ver con la energía, el amor, la inteligencia social que tiene que ver con la inteligencia emocional y la inteligencia personal, la amabilidad, la ciudadanía que tiene que ver con el trato justo y en los comportamientos estándares en la sociedad donde te desenvuelves. El liderazgo, todos tenemos un líder. Lo que pasa es que quizás esa fortaleza todos no la tenemos desarrollada. La equidad, todos tenemos un sentido de justicia, todos somos capaces y estamos preparados en la vida para perdonar. Y cuando hablamos de perdonar, yo no me estoy yendo al perdón religioso. Yo te estoy hablando del perdón que te libera de ese peso grande en la espalda, porque cuando tú perdonas, tú no estás perdonando al otro. Tú te estás liberando de ti mismo de un peso terrible por un desencuentro o una situación que te hace daño y que has tenido que perdonar, pero no para favorecer al otro, sino perdonar para tu propio beneficio, para tu propio bienestar, para tu tranquilidad, para la paz propia. La humildad, todos tenemos en algún momento la humildad. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nosotros le damos permiso a nuestro ego para que se ponga tan grande que cuando tú vas a mirar para los lados, tú ves ego, 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 o sea, todo lo que te rodea es tu ego. Y tu ego puede ser tu gran enemigo. Entonces, todos tenemos las posibilidades de tener en la vida el sentido de la humildad, la prudencia, la discrecionalidad, la autorregulación, el aprecio a la belleza. ¿Cuántas veces nosotros nos han pasado cosas por el frente y nosotros estamos con el piloto automático y no nos damos cuenta? ¡Wow! ¡Qué bonito ese amarillo que está alumbrando en este momento con ese sol radiante! Y cuando tú te vienes a dar cuenta, te pasó la vida, no te diste cuenta de todas las cosas extraordinarias que tenías alrededor. Entonces tenemos que cultivar el aprecio a la belleza. Esa es una fortaleza que todos tenemos. La gratitud, el poder de agradecer. El poder del agradecimiento es algo tan fantástico. De hecho, para que tú agradezcas, tienes que fijarte en las cosas buenas. Y cuando tú te empiezas a fijarte, las traes a la conciencia, al consciente, ¿verdad? Todas las cosas positivas que van pasando, las cosas buenas que van haciendo por ti o que te van pasando o que tú mismo estás haciendo contigo mismo, tú empiezas a cultivar la fortaleza anterior que es el aprecio a la belleza, es decir, cultivas tu apreciatividad. De hecho, hay una recomendación por parte de las teorías de la psicología positiva, específicamente de Barbara Fredrickson, que dice que nosotros durante 21 días, si hacemos 3 agradecimientos diarios antes de irnos a dormir, vamos a comenzar a cultivar la apreciatividad. Y en la medida en que vamos a cultivar la apreciatividad, ¿con qué te estás conectando? ¿Te estás conectando con la ira, con la rabia? ¿Te estás conectando con la tristeza? No, te estás conectando con las cosas más extraordinarias que pueden pasar en tu vida y que por lo general le pasas por un lado y ni siquiera te das cuenta. La espiritualidad, todos, no importa cuál religión, no importa cuál, pero siempre un mecanismo de fe espiritual. El humor es supremamente importante porque el humor libera, el humor le da un sentido a la vida gracioso que puede ser verdaderamente hasta terapéutico. Y finalmente la esperanza, o hablemos de optimismo. El optimismo, pero no la esperanza es eso. Yo tengo la esperanza de que algún día me pase esto, yo tengo la esperanza de que algún día voy a tener ese negocio.
y voy a producir y voy a tener muchos trabajadores que me van a acompañar. Yo tengo la esperanza o yo soy optimista. No, yo soy optimista, tengo que ser positivo. No, estamos hablando del optimismo y la esperanza gestionados, donde tú haces todas y cada una de las acciones para lograr eso que tú deseas que suceda. Entonces, estamos aquí en 24 fortalezas del carácter de la psicología positiva. Ahora bien, ¿cómo nos llevamos esto a lo que queremos mirar ahora? El líder nuevo, el líder prepandemia, en la plena pandemia y pospandemia. Es decir, ese líder que necesitamos, ese líder que tiene las competencias basadas en sus fortalezas del carácter. Y aquí yo desarrollé esta presentación con un conjunto de pensamientos que hemos venido publicando en las redes sociales y a cada uno de ellos le di un sentido de competencias basadas en la psicología positiva. Y los vinculé con las fortalezas que están relacionadas. Y lo primerito que yo les quise traer hoy de este conjunto de pensamientos que tenemos más de 2 meses o más, sí, más de 2 meses publicándolo en nuestras redes, es que un buen gerente, un buen jefe, un buen líder, un buen coordinador, supervisor, no importa, dale la clasificación que tú quieras, pero un buen gerente o un buen líder primero es buena persona. Es decir, que hoy día las organizaciones necesitan más que nunca llenarse de líderes que sean buenas personas. Y es interesante saber qué es buena persona para ti, qué es buena persona para mí, porque si nos vamos a mirar basado en nuestras experiencias y basado en nuestros mapas, debemos recordar que el mapa no es el territorio, que lo que es ser buena persona para mí, quizás para ti no lo sea, o a lo mejor no es tan buena, es buena y tú sabes, aceptable, pero no es esa buena persona que deseamos que ocurra. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a identificar cuáles son los elementos que me hacen a mí, según mis creencias potenciadoras, no las limitantes. ¿Qué es lo que me hace a mí ser una buena persona? ¿Qué es lo que le hace a la organización en la que tú trabajas que sus líderes sean buenas personas? ¿Basados en qué? Basados en la cultura de la empresa, basados en los valores, en los principios de esa organización. Y el siguiente pensamiento que nos trajimos fue el siguiente: comience con cosas simples, sea amable, practique la cortesía y sus equipos se sentirán con un gran gusto y un gran placer de acompañarle. Ustedes lo han visto en algún momento, en algún pensamiento, creo que mucho en LinkedIn sale en distintas formas, que los trabajadores, las personas no se van de las organizaciones, sino que se van de sus jefes, ¿sí? Bueno, aquí yo te tengo una estrategia muy sencilla para comenzar a trabajar esto. Empieza con cosas sencillas. Buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Epa, ¿cómo amaneciste? Cónchale, pero hoy sí estás linda o estás lindo. Oye, qué bien. Cuánto me alegra que tu fulano familiar esté mejorando. Es decir, comenzar con la cortesía, con la amabilidad, con la cercanía. Y cuando nos vamos a ver, ¿qué necesito yo desarrollar dentro de todo lo que yo pueda desarrollar en mi crecimiento personal para ser un excelente líder basado en la psicología positiva? Es cuáles son las fortalezas que pueden estar vinculadas a este comienzo sencillo, básico. Y tenemos que comenzar a trabajar la inteligencia social, saber manejar nuestras emociones. Cuando yo les digo a ustedes trabajar la inteligencia social, es trabajar la inteligencia como persona, como humano, y la inteligencia emocional desde la regulación y poder trabajar todos los aspectos que tienen que ver con el manejo emocional, comenzar a conectarte con las emociones positivas. ¿Cómo te conectas con las emociones positivas? El ejercicio del agradecimiento, 3 agradecimientos por noche durante 21 días, van a hacer que tú, cuando empiezas a buscar las cosas buenas que te han pasado, ¿con qué te estás conectando? Con cosas bonitas, con cosas buenas. Entonces, saboréatelas, vívelas,
Disfruta ese momento que recuerdas, wow, cuando fulano de tal me hizo el favor de arreglarme la laptop y no me cobró. Wow, qué agradecida estoy porque yo tenía que hacer 1000 cosas. En fin, tú tendrás tus espacios, tú tendrás tus escenarios y tendrás tus ejemplos. Pero hay que comenzar a trabajar la inteligencia social. La amabilidad. Ser amables. Ahí les tengo una buena noticia. En un estudio que hizo la que actualmente es la directora de psicología en la Universidad Metropolitana y que fue además la directora de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, María Elena Garacini, en un estudio que hizo y que se publicó en una de las revistas del IES en el año 2015, encontró que dentro de las 24 fortalezas, las más comunes en el venezolano es la amabilidad. Así que tal vez allí sea para nosotros un código de conducta natural, pero disfrútate la amabilidad. Siente el placer de cuando eres amable con esa otra persona, que ese gusto de haber hecho algo positivo, de darle una sonrisa, oye, qué gusto, y se sonrió. Y a lo mejor, bueno, una sonrisa, pero no una sonrisa por cortesía, no, una sonrisa sentida. ¿Y cómo trabajas eso? Desde ti mismo. La humildad, comienza a trabajar la humildad, reconocer que nos equivocamos. La mayoría de las veces la humildad se tapa con el ego y donde no quieres reconocer cosas que, bueno, mira, todos somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos. Es más, gracias a Dios nos equivocamos, porque de los errores es que vamos creciendo y evolucionando en la vida. La equidad, el verdadero sentido de justicia. Entonces, si tú cultivas estas 4 fortalezas de las 24 que te mencioné anteriormente, se te va a facilitar el camino o le vas a facilitar el camino a tus líderes y a tus equipos de trabajo para comenzar con cosas simples que les van a hacer sentir bien y les van a hacer llegar a momentos de bienestar y a climas organizacionales saludables. Luego, tomamos este otro pensamiento. Cultive su apreciatividad. Comience a fijarse en lo bueno que tiene su equipo. Y ahí yo me voy a remontar a las típicas evaluaciones de desempeño. Las evaluaciones de desempeño te hablan de las fortalezas y de las debilidades, en su mayoría. O en las cosas que no haces tan bien. Y por lo general, te piden que trabajes en tus debilidades, que tienes que convertir esas debilidades en fortalezas y yo no sé qué otros discursos, ¿no? Pero es muy común escuchar eso. Si nosotros nos dedicamos mucho tiempo a nuestras debilidades, pudiéramos estar potenciándolas. Yo te invitaría a que te dedicaras a fijarte y a trabajar tus fortalezas y a hacer todo desde tus fortalezas y a crecer y ser cada vez mejor desde tus fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que están vinculadas con este pensamiento? El aprecio a la belleza y la gratitud. Porque en la medida en que tú comienzas a agradecer, tú empiezas a fijarte en las cosas positivas que pasan en tu vida. Otro pensamiento fue, se necesitan líderes que fomenten buenos sentimientos y compromiso. Pero un líder que tiene buenos sentimientos va a ser un ejemplo extraordinario para sus equipos, va a inspirar a sus equipos hacia los buenos sentimientos y el compromiso, pero si el líder no es buena persona, no tiene buenos sentimientos, difícilmente va a fomentar los buenos sentimientos y el compromiso organizacional o el compromiso con el equipo. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar las siguientes fortalezas. El perdón. Y muchas veces el orgullo, el ego, no nos permite perdonar. Y resulta que pasamos años y diciendo esto, es que es imperdonable eso que me hizo. ¿Sabes qué? De esto tengo una anécdota. Mi papá, que ya no está aquí, pero sí que está siempre cuidándonos, a mi familia, a mí, etc. Mi padre siempre decía, el que perdona, olvida, dice María. No es que vas a perdonar a una persona y vas a tener la cosa aquí y tienes que olvidarlo porque si no lo olvidas, no has perdonado. Y yo hoy, con el permiso de mi padre, que está celestialmente en el cielo, yo le tengo que decir a mi papá que se equivocó. Papá, tenías una creencia limitante ahí instalada y te la llevaste para el cielo.
Porque resulta que el que perdona y olvida es el que verdaderamente, el que no olvida es el que verdaderamente perdonó. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú perdonas a una persona que te ha hecho un daño profundo, que te ha dolido, cuando tú vives ese proceso de duelo y cuando ya tú te das cuenta bueno, que ya estás en otra etapa del duelo y que ya, ajá, listo, lo he perdonado. Y tú eres capaz de recordar ese momento con la madurez emocional, de no hacerte rumia mental y volver a molestarte y volver a llenarte de ese odio, es porque sí perdonaste. Porque lo otro es evadir. Lo otro es ahí un mientras tanto, ¿no? Como diría, apagando fuego. No. El que perdona no olvida. Pero no olvida porque simplemente alcanzó la madurez emocional para poder recordar esa situación desde el perdón. La humildad. La humildad es algo que tenemos que cultivar y que está vinculado con este pensamiento que tiene que ver con los buenos sentimientos y el compromiso. Una persona que es humilde es una persona que no se maneja desde su ego, por lo tanto, es capaz de comprender, es capaz de acompañar, es capaz de potenciar, es capaz de reconocer sus errores, es capaz de enseñar, es decir, de hacer toda esa cercanía humana que necesitamos de nuestros líderes. La equidad, la justicia, el amor. Parece mentira, y dice, pero en las organizaciones se habla de amor. Pues sí, en las empresas también se habla de amor. Amor a lo que haces, amor a las personas, amor a la naturaleza, amor al trabajo, amor a todo, porque el amor es Dios, es decir, Dios o en eso maravilloso en lo que tú creas que es lo que te representa desde la celestialidad, desde la creencia, desde el acompañamiento. No importa si no es un Dios llamado Jesús, a lo mejor se llama diferente, pero el amor es eso. Entonces, amar, la capacidad de amar es otra fortaleza que tú tienes que desarrollar hasta con tus equipos de trabajo. Pero ¿y cómo es eso? Yo te voy a amar, yo le voy a decir a mi trabajador, es que yo te amo. No, a lo mejor tú no le decís, es que yo te amo, compañero. No, pero probablemente tú hagas cosas que van desde el amor. Y los hechos hablan más que las palabras. La gratitud, la espiritualidad y el humor. Estas son las fortalezas de aquellas 24 que yo te comentaba, que están vinculadas con este pensamiento. Luego pensábamos, este sí es más reciente, esto fue hace como 2 semanas, diga las cosas buenas, destaque las virtudes y las fortalezas de su gente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no lo decimos, bien sea porque se nos acabó el tiempo, bien sea porque era tan apurado, es que he tenido tanto trabajo que no me dio chance ni siquiera de decirle que bien lo hiciste. No. Nosotros tenemos que tener, si vamos a asumir una posición de liderazgo y tus líderes de tu organización, si le has dado esa gran responsabilidad de ser líderes, tú tienes que enseñarle y tú practicarlo, destacando las cosas extraordinarias que tienen los trabajadores que te acompañan. Porque si desde el mismo momento en que tú no trabajas de reconocimiento, entonces simple y llanamente tú estás desmotivando, estás desarmando al equipo y te estás convirtiendo en una persona pasiva que no le da ni frío ni calor. No, señores, tenemos que reconocer, tenemos que celebrar, así sean las poquitas cosas que nos van pasando. Y para ello es necesario cultivar estas fortalezas, la curiosidad, porque si bien es cierto, las fortalezas de las personas, a lo mejor tú lo estás viendo por encima, pero a lo mejor esa persona tiene más cosas que tú no te estás dando cuenta porque siempre estás apurado, porque bueno, porque te improvisaron, porque ahora no sabes qué vas a hacer con el COVID, que tienes que estar pendiente de hacer las mamparas, de mover los puestos de trabajo con la distancia social, que no sabes cuáles van a ir para teletrabajo. No, pero es que hay que reescribir las descripciones de cargo, en fin, 1000 cosas. No hay excusas. Simple y llanamente empieza a fijarte en las fortalezas de tus equipos de trabajo. El liderazgo, la humildad nuevamente, fíjate cómo se repiten, ¿no? El aprecio a la belleza y la gratitud. Estos son elementos que comienzan a potenciar este pensamiento. Y para que no se quede allí en un pensamiento, yo te invito a que comiences a descubrirte cuáles son tus fortalezas y la de los equipos que te acompañan. Aquí tenemos esta,
este pensamiento que dice que las organizaciones de hoy no necesitan jefes, sino líderes que influyan e inspiren a sus equipos. Pero ¿en base a qué? ¿Inspirarlos en base a qué? En base a una conducta y un proceso laboral tóxico, en base a los malos pensamientos, en base a... ¿Sabes qué? Cuando tú comienzas a trabajar en estos elementos que tienen que ver con las fortalezas, tú cambias hasta tu forma de hablar. Porque nosotros estamos en el piloto automático y ni siquiera nos damos cuenta cómo nos hablamos y cómo nos contamos las historias, porque todos los pensamientos son cuentos. O sea, las palabras son las que le dan contenido a los pensamientos. Y si estamos acostumbrados a utilizar palabras que denotan conformismo, tristeza, desgracias, cosas malas, cosas terribles, entonces todo lo que nosotros vamos a proyectar va a ser exactamente vinculado a esas palabras. Luis Castellano, que es un filósofo que yo admiro muchísimo de aquí de España, si pueden búsquenlo, él ha escrito ya 3 libros. El primero de él fue el que me impactó y el tercero lo estoy leyendo actualmente, pero el primero se llama La ciencia del lenguaje positivo. Y él nos explica en ese libro, en ese texto, que las palabras, cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti, porque está directamente relacionado con la salud física, mental y social, o sea, con la salud. La forma como te hables, la forma como hables a los otros, porque las palabras tienen poder. Entonces, basado en ese concepto, nosotros tenemos que entender que desde contarnos, desde nuestros pensamientos, es que nosotros vamos a comenzar a influir e inspirar a nuestra gente. ¿Con qué? Con la creatividad. Si un líder es creativo, potencia la creatividad o invita, a lo mejor él no tiene tanta creatividad, quizás, bueno, con las nuevas tecnologías de información, a lo mejor no tiene tanta destreza, pero sí habrá otro que tenga esas competencias técnicas, entonces tal vez cultivar la creatividad, cultivar el deseo de aprender, ser capaz de tener apertura de mente, de ver más allá, no quedarse con lo básico, con lo evidente, no. Los líderes tienen que ser valientes, tienen que atreverse. Un líder que es muy cauteloso, muy cuidadoso, detiene cosas que puedan estar llevando a la empresa a un despegue extraordinario. La persistencia o la perseverancia. Un líder tiene que cultivar el continuar, el no desmayar, el seguir insistiendo. Y cuando un líder lo trabaja desde sí mismo, automáticamente está influyendo en sus equipos, los está inspirando con buenos sentimientos, que ya se los dije, los está inspirando con amor, los está inspirando con alegría, los está inspirando con humor, con todos esos elementos que están vinculados con la fortaleza, la vitalidad, la energía. Un líder contagia lo que él está viviendo y sintiendo. La esperanza, el humor, la ciudadanía, la prudencia, la autorregulación, es decir, todos estos elementos, la inteligencia social, estas son fortalezas necesarias cuyas conductas tenemos que empezar a sacar a flote para poder inspirar a nuestros equipos de trabajo y lograr el éxito que queremos. Y el mayor éxito, ¿tú sabes cuál es? No son los números, no son los indicadores de la empresa. El mayor éxito es que tú estés bien y tus equipos estén bien. Porque no es lo mismo una empresa segura que una empresa saludable. Y las empresas saludables se basan precisamente en el bienestar. Y el bienestar está relacionado precisamente con propósito, con plenitud, con todos estos elementos que tienen que ver con los buenos sentimientos. Pero los buenos sentimientos se cultivan desde que te descubres, así que yo te quiero invitar hoy a que te enfoques en descubrir cuáles son tus principales fortalezas. En base a tus principales fortalezas, tú te traspoles a tu organización, a cualquier escenario donde te manejes y comiences a practicarlas. Y ten en cuenta lo siguiente, que si te planteas un proyecto, es probable que, por ejemplo, la valentía la tengas en la posición 19. Entonces tienes que comenzar a trabajar la valentía para llevártela a una de las primeras 5 posiciones.
pero ¿cómo lo sabes si no te has analizado? ¿Cómo lo sabes si tú no te has aplicado algo que te permita decir en dónde tienes tus principales fortalezas? Entonces, los líderes de hoy tienen que conectarse con el amor, con el cariño, con el respeto, con la ciudadanía, con la perseverancia, con la integridad. Quizás sea difícil decir, yo tengo aquí en la sala, vi por allí a mi amiga querida Keila Callejones y quizás hayan otras personas de recursos humanos. Y a lo mejor es muy difícil encontrar un anuncio que diga, se busca gerente de manufactura, humilde, enérgico, ciudadano, con buen sentido del humor, esperanzador, optimista. Es probable que eso tú no lo vas a encontrar. Pero precisamente es allí donde tenemos que trabajar, porque la vida nos cambió. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Y el liderazgo de hoy, el liderazgo que mantiene a la gente feliz a tu lado, es el liderazgo basado en los buenos sentimientos. Así que bueno, esto es lo que les he traído. Muchísimas gracias. Abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirnos por Gentes Consultores.